En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Amados, estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 1, donde Pablo declara que la ira de Dios y la justicia de Dios recae sobre una humanidad pecadora. Una humanidad que ha negado lo más evidente, la verdad más fundamental, que es que hay un Dios que crió todas las cosas. De Él provenimos, en Él somos, en Él nos movemos y por causa de Él existimos. Y esta verdad fundamental ha sido detenida, ha sido negada y ha sido una verdad que los hombres deliberadamente la rechazan, quizás porque tienen temor de que algún día se van a enfrentar a ese Dios de justicia que creó todas las cosas y que cada ser humano tiene que dar cuenta delante de él de su conducta. Y han negado la existencia de Dios y ha habido una rebeldía deliberada en el corazón del hombre. El problema del hombre no es un problema intelectual, porque existe lo que se llama lógica. Si hay algo que ha sido creado, eso presupone que hay un creador. Si usted se sienta frente a un televisor para escuchar un programa, usted deduce, sabe que alguien hizo ese televisor. Si usted va a una ciudad y ve un conjunto de edificios, presupone que hay arquitectos e ingenieros que construyeron esa ciudad. Si usted observa el cielo, observa la naturaleza misma y observa la constitución humana del cuerpo, del alma, del espíritu, de la mente, usted presupone de que nada de lo que es y existe vino de la casualidad. No existe en realidad la casualidad. Todo presupone que hay un creador. Dios creó los cielos y la tierra y creó la tierra y el ser humano. Creó los animales, las plantas, todo lo que usted ve, palpa, oye, experimenta, no es otra cosa que la creación de Dios. Así que el necio corazón de los hombres fue entenebrecido. Vea lo que dice el libro. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que los seres humanos no tienen excusa alguna, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La Biblia declara que el ser humano ha conocido a Dios. Tal vez no lo ha conocido a profundidad, en todas las dimensiones, pero sí hay cosas que se conocen de Dios que están muy, pero muy evidentes. Su eterno poder. Y a medida que avanza la ciencia, más testimonio tenemos del poder de Dios, porque podemos ver la creación a través de los telescopios. Antes se creía, los científicos creían que solo existía una galaxia y que en esa galaxia estábamos nosotros. Hoy se puede atisbar el universo entero y los científicos dicen que no pueden encontrar el borde del universo. Es tan vasto, tan profundo, tan grande, tan inmenso, que los hombres están asombrados, principalmente los astrónomos.
Entonces toda esa creación da testimonio de la existencia de Dios. Así que no tienen excusa. Le han conocido. La Biblia da por sentado que el ser humano tiene conocimiento de Dios. El hombre observa y dice, Dios hizo esto. Y acá adentro del ser humano hay lo que se llama conciencia. El hombre es consciente de que Dios es el creador y que el hombre es una criatura. César Borgia, un hombre que se enfrentó en los últimos momentos a la muerte, cuya vida había sido una vida desordenada, de pecado, de injusticia, de maldad, dijo, hay dos cosas que me llenan de temor. El cielo tachonado de luces, está hablando de la creación, y la conciencia del hombre en medio del pecho. La conciencia es como un juez. La conciencia nos está hablando. La conciencia, no solamente somos conscientes de nosotros mismos, sino que la conciencia también nos da testimonio de que fuimos creados, que hay un creador. Así que tenemos conocimiento intuitivo de Dios. Por eso la Biblia da por sentado que todo ser humano, no importa en cualquier lugar que esté, haya nacido en la selva, en una tribu, no importa, el ser humano tiene conocimiento de un creador. Todo proclama que hay un creador y la conciencia da testimonio de ello. Por eso dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Eso es lo que ha sucedido. Cuando el hombre niega a Dios, es como si se negara a sí mismo. ¿En dónde radica la dignidad y la identidad de la raza humana? Pues quiero decirle algo, amigo y hermano. La dignidad, el valor, la gloria y la identidad de nosotros como seres humanos radica en Dios, nuestro creador. Dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Al negar la existencia de Dios, nos estamos negando a nosotros mismos, porque Dios es la fuente de la vida. De Él provenimos, en Él somos, en Él estamos, en Él existimos. Y cuando negamos la existencia de Dios, entonces ya no hay de ninguna manera una referencia, un punto de referencia respecto a nuestra identidad. Negar a Dios es negar nuestra identidad porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces empezamos a razonar, a buscar el significado de nuestra vida. Que el significado de nuestra vida está en Dios porque Él es nuestro creador. Y hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. La verdad es que el hombre tiene una gloria porque ha sido criado a semejanza de Dios. Pero si rechazamos a Dios, rechazamos nuestra propia identidad. Entonces vienen los razonamientos y profesando ser sabios, el hombre se ha ido haciendo necio, absurdo. Surgen una serie de filosofías y de explicaciones respecto al origen de la vida. Entonces se han inventado de que nosotros provenimos del mono. Imagínese usted que nuestra identidad, gloria y honor, dignidad, depende de un mono. ¿No es absurdo eso? Por eso dice que su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios. Es una necedad tan grande, y esa necedad tan grande
se anuncia, se enseña en las universidades. Así que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si niegan a Dios, el hombre se niega a sí mismo. Ese punto de referencia que es Dios mismo, porque nos crió a su imagen y semejanza, lo vamos a buscar en otros lados. Y es allí cuando surge la idolatría. Si negamos al verdadero Dios, al único Dios, al creador de todas las cosas, al Dios que es perfecto en todos sus atributos, entonces el hombre tiene que buscar otros dioses y se los inventa a su propia imagen y semejanza. Y entonces empiezan a adorar las criaturas en lugar de adorar al Creador. ¿No es eso una bajeza, una vileza, una depravación? ¿No es descender de las alturas de la gloria con que Dios nos crió a nosotros, a su imagen y a su semejanza? Y ahora Dios, entonces, ahora el hombre que ha negado a Dios, entonces usa su arte y su inventiva para crearse dioses. Dioses de piedra, dioses de madera, dioses de metal, y luego que lo han hecho, entonces se postran delante de esos dioses y dicen, mi Dios eres tú. Eso sí que ciertamente es un absurdo terrible. Por eso Pablo dice que sus mentes se han oscurecido, entenebrecido, y dice que su necio corazón se distorsionó por completo. Cambiaron la gloria de Dios y dijeron, la criatura es el creador. Y ahí hicieron a un lado a Dios, y esto repercutió tan terriblemente en la humanidad, en el ser humano, en la identidad del ser humano y en su valor, que el hombre ahora se postra ante las imágenes. Y dicen, yo vine del mono. Y se inventaron una teoría que se enseña en las universidades como si no fuese una teoría. Se enseña como si fuese una verdad comprobada. La teoría de la evolución. La subsistencia del más apto. Por eso Pablo usa estas expresiones, necios, que es lo mismo que tontos. Pecaron contra sí mismos, pecaron contra su propia mente, elaboraron teorías absurdas e ilógicas, anticientíficas. Todo el universo habla de que tiene leyes. Con un lápiz y un papel, dijo Einstein, yo puedo, y con intuición, yo puedo entender y comprender el universo creado por Dios a través de las matemáticas. Todo está perfecto. Pero el pecado más grande es negar la verdad, lo evidente. Y si negamos la verdad, no queda otro camino que creer en la mentira y elaborar mentiras. Profesando ser sabios, se hicieron necios y su razonamiento se distorsionó por completo y ya perdieron de vista la verdad. Hay, además de eso, una actitud de rebeldía contra el Creador a causa del pecado, de la naturaleza pecaminosa y de Satanás mismo, que ha esclavizado al hombre y lo ha inducido
al pecado, a la maldad y al rechazamiento de Dios. Y por esa razón se manifestó la ira de Dios. Se manifestó. Y mire la manifestación de la ira de Dios. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta perdieron de vista su identidad en cuanto al sexo. Todo se distorsionó cuando el hombre se aparta de la verdad, se traslada de la verdad a la mentira. Entonces todo es absurdo, todo se distorsiona, todo se corrompe, todo se deprava. Dios los entregó. Verso 24. La palabra entregó a la inmundicia significa que el juicio de Dios, la ira de Dios se manifiesta dejando al hombre en su maldad, en su pecado. Y cada día el hombre va hacia abajo, como una espiral, como un remolino de agua que arrastra todo hasta el fondo. Ese es un juicio de Dios. Porque Dios ha tratado con el hombre, ha contendido con el hombre, ha tratado de mitigar la maldad del hombre, pero el hombre sigue en su terquedad, dándole la espalda a su Creador. Entonces Dios llega a un punto en que los deja. Y por eso Pablo dice, los entregó, los dejó a que hagan cosas que no convienen. Y perdieron entonces de vista su identidad. La mujer ya no se ve como mujer y el hombre ya no se ve como hombre. El hombre cree que es mujer y la mujer cree que es el hombre. Y empezaron a tener relaciones sexuales, hombre con hombre y mujer con mujer, recibiendo en sí mismo, en su propio cuerpo y en su propia vida, la retribución de su extravío, porque ciertamente es un extravío. Y esa es la manifestación del juicio de Dios. Cuando nosotros vemos ahora proclamar una filosofía o un pensamiento o una tendencia de que el hombre no es hombre y la mujer no es mujer, y que surge entonces la filosofía del género. Y todo eso es extravío. El hombre tiene una mente corrompida, el hombre ha distorsionado todo, pero esa distorsión se manifiesta porque el hombre perdió su identidad. Cuando el hombre dijo no hay Dios, no hay creador, entonces el hombre pierde ese punto de referencia, ese principio de vida que emana de Dios. Y entonces busca el origen de la vida en otro lado. Y se hace dioses. Y entonces los dioses que el hombre ha creado no son dioses que tengan poder alguno, son simplemente un invento de la mente extraviada del hombre. Entonces el hombre ha perdido el temor de Dios y dice, podemos hacer cualquier cosa porque no hay un creador y a nadie tenemos que darle cuenta. Y se engaña a sí mismo y se corrompe. Toda clase de maldad, toda clase de depravación.
Y como Dios los ha llamado, ha enviado profetas, ha elaborado su palabra, nos ha dado libros, nos ha enseñado y la conciencia nos da testimonio, y aún así esa evidencia es negada por el hombre rebelde, entonces Dios los deja. Hay que dejarlos, que se corrompan a lo máximo y que reciban las consecuencias de su propia maldad, de su propia iniquidad, rebeldía. Y por eso es que el hombre ha caído a lo más bajo, teniendo relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, incluso relaciones de hombres y de mujeres con animales, que se le llama a esto bestialismo. Ese es un grande extravío, una tremenda confusión. El hombre ya no sabe quién es él, porque ha negado a su Creador. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. Hoy en día hay una frase que se llama de que hay ciertos homosexuales, hombres y mujeres, que salen del closet. Salir del closet significa que ya no se ocultan, que ya proclaman, han perdido ya la vergüenza. Hay esperanza para aquellos que no han salido del closet, porque tienen miedo y porque tienen vergüenza. Dice, porque saben que son pasiones vergonzosas. Esos pueden arrepentirse, pero los que ya perdieron la vergüenza hasta se jactan y con orgullo dicen, yo soy un homosexual. Quizás ahora hasta debemos de tener cuidado de hablar de estas cosas, porque hay leyes en los países que protegen este estilo de vida. Pero tenemos que proclamar el Evangelio. Aquí está claro, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual de modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, reciben de sí mismos la retribución de su propio extravío. Vamos a seguir mañana hablando de estas cosas, hasta que nosotros demos por concluido el estudio del libro de los Romanos. Simplemente Pablo está hablando de las evidencias, de cómo el pecado ha entrado, el pecado se ha multiplicado y el hombre se ha corrompido. Es necesario que Pablo hable de estas cosas para después decirle al hombre que hay una manera de escapar de la esclavitud del pecado y de Satanás. Y esa manera es que podemos tener fe en Jesucristo y ser salvos, y que Cristo resolvió el problema del pecado humano. Hasta mañana, hermanos. Dios le bendiga, ore mucho, porque necesitamos orar mucho en este tiempo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.